Registros del ingreso de inmigrantes a Argentina. Antes de profundizar en el tema de los registros migratorios argentinos que se pueden consultar online, repetiremos un consejo mencionado varias veces en Ancestros Italianos: no busques el dato de la inmigración de tu antepasado solamente en los ingresos a Argentina. Busca también en los listados de los puertos que la ruta de la inmigración solía incluir y busca también en los registros de salida desde los países europeos. Carlos Beck Bernard, fundador de la colonia San Carlos, Santa Fe, fue el director principal de la sociedad colonizadora suiza Beck y Herzog y es considerado como una persona de vastos conocimientos en materia de inmigración y colonización agrícola de la República Argentina. En su libro La República Argentina, de 1872 escribió: el rápido desarrollo de las relaciones comerciales de la República Argentina con los países de ultramar se evidencia de manera muy llamativa por el aumento de los servicios regulares de buques de vapor transatlánticos. Hasta 1859 o 1860 solo existía la única línea desde Southampton que salía una vez al mes. En ese momento, las compañías marítimas francesas agregaron el servicio mensual desde Burdeos. Hoy en día hay varias líneas regulares de vapores en Liverpool, Londres, Amberes, Hamburgo, Le Havre, Marsella, Génova, por lo que en Buenos Aires vemos cada semana llegar y salir 2 o 3 grandes vapores transatlánticos. Las líneas de Génova y Marsella están organizadas especialmente con vistas al transporte de migrantes. En la descripción de este vídeo, encontrarás los enlaces con toda la información sobre este tema. Generalmente se menciona al SEMLA como un sitio web para buscar datos sobre el ingreso de inmigrantes, puesto que es la base de datos con ingreso de inmigrantes vía ultramar más conocida. Fue uno de los primeros proyectos en línea. Pero, no es el único reservorio de datos. Con el paso de los años surgieron otros proyectos, otros recursos, que es importante conocer. Mencionaremos esos recursos y la forma de acceder a los mismos, sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades de consultarlos en línea. Para ello dividiremos a los registros en dos periodos, antes y después de 1820. Ingresos de pasajeros anteriores a 1820. Se trata de ingresos al puerto de Buenos Aires. Se toma como referente el año 1820 porque Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos ya se habían independizado y comenzaron a llevar sus propios registros de inmigrantes. Los registros anteriores a esa época se conservan en el Archivo General de Indias en España. Las imágenes digitalizadas de estos registros se pueden consultar en línea en Family Search. También es posible consultar en línea en Family Search los pasaportes, 1817 a 1821. Se trata de pasaportes emitidos a personas que salen del puerto de Buenos Aires hacia destinos dentro del país y otras partes del mundo. La disposición de los documentos es por apellido del solicitante. Entradas posteriores a 1821. En Argentina, se conservan, principalmente, los registros de los ingresos al puerto de Buenos Aires, vía ultramar. Hacia 1860 la necesidad de un puerto en la ciudad de Buenos Aires se volvió apremiante. La ciudad comenzó a crecer meteóricamente y solo contaba con 3 muelles que no eran suficientes para la gestión del tráfico vía marítima o fluvial. La mayoría del tiempo la carga y los pasajeros seguían usando enormes carretones que se internaban en el río tirados por bueyes, igual que en los tiempos de la colonia. Una de las obras realizadas para mejorar esta situación consistió en abrir un canal de acceso al riachuelo que permitiera la navegación de grandes buques. Entre 1876 y 1878 el riachuelo alcanzó una profundidad adecuada para recibir las primeras embarcaciones de ultramar. Posteriormente, a principios del 1900, se realizaron varios proyectos relacionados con la construcción del puerto de Buenos Aires, posibilitando el ingreso masivo de inmigrantes europeos y de otros orígenes. Por este motivo, por eventuales condiciones climáticas o porque el inmigrante compró en primera instancia un pasaje hacia Uruguay, hay que tener en cuenta que los inmigrantes pudieron ingresar en primer lugar a Montevideo y luego dirigirse hacia Argentina vía fluvial, a través del Río de la Plata, en los vapores de la carrera. Los registros de los ingresos vía fluvial dados a conocer por el AGN datan a partir de 1914. Entradas y salidas de pasajeros, 1821 a 1871,
Estos registros fueron generados por la Capitanía del Puerto de Buenos Aires que, desde la época de la colonia, ejercía las funciones de autoridad marítima para la vigilancia del puerto y las costas. Actualmente, las imágenes de estos libros se pueden consultar en línea en Family Search. Como expresa su título, las colecciones de imágenes alternan entradas y salidas de pasajeros. Registros del Fondo Dirección Nacional de Migraciones del AGN. El Archivo General de la Nación, AGN, a través de su Departamento Archivo Intermedio, conserva la documentación producida por la Dirección Nacional de Migraciones con más de 30 años de antigüedad, plazo establecido para poder ofrecerlos a la consulta pública. Los orígenes de la Dirección Nacional de Migraciones pueden ubicarse hacia 1876, año en que fue creado el Departamento General de Inmigración. Las fechas extremas, es decir, el periodo de tiempo que cubre este fondo documental, son los años 1882 a 1954, y está conformado por las series documentales. Actas de Inspección Marítima, 1901 a 1954. Certificado Consular de Identidad, 1937 a 1954. Libros de entrada de pasajeros vía marítima, 1882 a 1937. Libros de salida de pasajeros vía marítima, 1890 a 1937. Libros de entrada de pasajeros vía fluvial, 1914 a 1937. Libros de salida de pasajeros vía fluvial, 1919. Consulta de los registros de ingreso de pasajeros. Como se trata de registros muy solicitados, por la consulta para trámites de ciudadanía, el AGN comenzó un proyecto de digitalización en un convenio con Family Search, que requirió de la previa realización de tareas de conservación, limpieza de anaquel, ventilación, cambio de contenedor, estabilización. Libros de entrada de pasajeros vía marítima, 1882 a 1937. Allí se registra la entrada de pasajeros al país por vía marítima a través del puerto de Buenos Aires. Según lo dispuesto por la Ley número 817 de 1876, el Departamento de Inmigración debía llevar un registro foliado de los buques y pasajeros que transportaban para su ingreso o salida del país, en el que se consignaba por orden de fechas el movimiento de cada inmigrante, su nombre, apellido, edad, sexo, estado, patria, religión, oficio, si sabía leer y escribir, punto de salida y punto de colocación. Previo a su ingreso a la AGN, algunos de estos libros se utilizaron para la elaboración de la base de datos del CEMLA, Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. En la actualidad, estos registros se pueden consultar en diferentes sitios y formatos. Argentina, Registros Migratorios, 1882 a 1937. Esta colección disponible en Family Search contiene los ingresos de pasajeros vía ultramar desde el año 1882, así como los ingresos vía fluvial desde 1914. Consulta de antecedentes migratorios 1882 a 1937. Es un nuevo proyecto del Archivo General de la Nación que permite la búsqueda en una base de datos, la descarga de una constancia y, en algunos casos, la descarga de imágenes de los libros de pasajeros. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, su base de datos contiene datos de la llegada al puerto de Buenos Aires de pasajeros e inmigrantes arribados en los periodos 1882 a 1932. 1938 a 1945, según se indica en el sitio. Hay pocos datos en línea del periodo 1933 a 1937 porque los libros correspondientes estuvieron inaccesibles. 1947, 1948, 1949, parcial. 1950 hasta mediados de 1970. Contiene las entradas de pasajeros solamente de aquellos que entraron al puerto de Buenos Aires vía ultramar. El lugar de nacimiento solo se comienza a registrar parcialmente a partir de 1923. Excepto por algunos registros aislados de 1910,
la base de datos de SEMLA no dispone de información sobre la provincia o comuna de nacimiento de los inmigrantes llegados hasta 1922. Esto es importante porque muchos investigadores esperan encontrar en esta base de datos el lugar de nacimiento de su antepasado inmigrante. También se puede consultar, incluso vía web, en el Museo de la Inmigración, conocido como Museo del Inmigrante, posee la misma base de datos que el SEMLA, consistente en entradas al puerto. Barcos de Agnelli es un trabajo, realizado hace varios años a partir de la base de datos del SEMLA, que contiene solamente los listados de pasajeros de origen italiano, arribados al puerto de Buenos Aires, en el periodo comprendido entre 1882 a 1920. Consiste en listados de todos los pasajeros arribados en un mismo barco. Entrada de pasajeros Argentina siglo XIX. Se trata de un trabajo de extracción de datos de entradas de pasajeros que actualmente cubre los años 1821 y 1822, 1825 a 1838, 1844 a 1847, 1853 y 1855 hasta 1860, realizado por un grupo de voluntarios genealogistas. Desde el año 2017 no se evidencia la carga de nuevos registros en la base de datos de esta página, por lo que no tenemos certeza de que este trabajo haya finalizado. No obstante, es una importante fuente de referencia. Periodo 1872 a 1881. Se desconoce el destino de los registros correspondientes a este periodo de tiempo. Libros de entrada de pasajeros vía fluvial en 1914-1937. Los libros de entrada de pasajeros por vía fluvial preservados corresponden a los años 1914 a 1937 y registran el intercambio migratorio directo con países limítrofes, tratándose en la mayor parte de los casos del tránsito entre Argentina y Uruguay. Hasta fines de la década del 1910, la constitución de estos libros se basaba en principios prácticamente idénticos a la de los libros, vía marítima, posteriores a 1887, esto es, el agrupamiento cronológico de los duplicados de los listados entregados por el capitán de cada buque. Como mencionáramos anteriormente, los ingresos de pasajeros vía fluvial desde 1914 se pueden consultar en línea en Family Search, junto con las entradas de buques procedentes de puertos de ultramar a partir de 1882. Libros de salida de pasajeros vía marítima 1890 a 1937. Allí se registra la salida de pasajeros al país por vía marítima a través del puerto de Buenos Aires. De esta serie, el grupo de libros de salida de pasajeros presenta a grandes rasgos las mismas características que los libros de entrada. Todavía no disponible para la consulta en línea, solo disponible en el Archivo General de la Nación. Libros de salida de pasajeros vía fluvial. Registra la salida de migrantes de Argentina hacia países limítrofes. Hasta fines de la década del 1910, la constitución de estos libros se basaba en principios prácticamente idénticos a la de los libros, vía marítima, posteriores a 1887. Por el momento la AGN menciona solo un libro de salida de pasajeros vía fluvial en la descripción de su patrimonio. Actas de Inspección Marítima 1901-1954, fondo actualmente en digitalización. Estas actas de inspección marítima registran información sobre el ingreso de medios de transporte a la Argentina entre 1901 y 1954, principalmente barcos arribados al puerto de Buenos Aires. La Ley número 817 de 1876 disponía que los buques conductores de inmigrantes debían ser visitados por una junta compuesta por un médico, un empleado de la Capitanía del Puerto y un inspector de la Comisaría General de Inmigración, cuya función era investigar el estado sanitario del buque, exigir los informes necesarios al capitán y los pasajeros, y comprobar que hubieran sido cumplidas las disposiciones de la ley. La visita de inspección daba como resultado un expediente que comenzaba con una comunicación dirigida al jefe de la oficina de desembarco, en la cual el inspector dejaba constancia de la realización de la visita, brindaba información general sobre el buque, nombre del buque, matrícula, procedencia, escalas y cantidad de pasajeros, y advertía sobre las infracciones cometidas.
El expediente adjunta además la lista de pasajeros en la que consta nombre y apellido, edad, nacionalidad, profesión, destino, sexo, religión, estado civil, nivel de instrucción. Este fondo se está digitalizando actualmente y las imágenes se publican en Family Search a medida que se digitalizan. Certificado Consular de Identidad 1937 a 1954. Los certificados consulares de identidad, también llamados ficha consular, servían para la identificación individual de migrantes y eran expedidos por los consulados argentinos en el punto de procedencia, en el país de partida del inmigrante. Eran un instrumento de control de las fuerzas de seguridad y un requisito fundamental para la visación de la documentación, la admisión por parte del capitán del buque, la entrada al país y la elaboración de cédulas de identidad. Aún no se han digitalizado. Para más información consultar en el Archivo General de la Nación.